Acabas de entrar en un video que no es casualidad. Tal vez lloraste anoche, tal vez te preguntaste, Dios, ¿hasta cuándo este dolor? Y ahora solo tienes dos opciones: o cierras este video y vuelves al silencio de tus luchas, o quedas aquí y permites que esta palabra te levante con el poder de la fe y la verdad. Porque hoy Dios quiere transformar tu llanto en danza y mostrarte que ese dolor tiene un propósito más grande de lo que imaginas. Suscríbete a este canal. Activa la campanita. Cada video aquí es una carta de amor escrita desde el cielo para tu alma herida. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios mismo te trajo. Aquí no compartimos opiniones, compartimos revelaciones. Y cada vez que activas la campanita, le estás diciendo al cielo, estoy listo para recibir más de Dios. Así que dale like, comenta y comparte este mensaje, porque lo que te bendice a ti, también puede bendecir a muchos más. ¿Alguna vez sentiste que tu sufrimiento era tan grande que parecía no tener sentido alguno? Que cada lágrima que derramabas era ignorada por el cielo y que tu dolor era solo una carga injusta sin explicación ni destino. Y si te dijera que ese dolor que tanto te consume, ese mismo que llevas en silencio desde hace años, puede convertirse en el combustible que Dios usará para catapultarte hacia tu destino eterno. ¿Te atreverías a creerlo? ¿Podrías imaginar que tu sufrimiento ha estado siendo trabajado desde el cielo con un propósito que tú aún no comprendes? Hay un misterio escondido detrás del sufrimiento humano, uno que los sabios de este mundo no han podido descifrar. Pero tú estás aquí, no por casualidad. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte un secreto que ha estado oculto a muchos. El dolor no es el final, es el inicio de una transformación divina. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que ves tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque cuando el dolor se encuentra con el toque de Dios, nace algo extraordinario, el propósito. Y hoy, este mensaje no es solo un consuelo, es una llave que podría abrir las puertas que el enemigo te hizo creer que estaban cerradas para siempre. Tal vez hoy llegaste a este video quebrado, con el alma en pedazos, pensando que nadie entiende lo que has vivido. Pero déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Dios no solo entiende tu dolor, Él estuvo allí contigo en cada lágrima y está preparando algo glorioso a partir de eso. En los próximos minutos haremos un viaje bíblico y espiritual que te llevará desde los escombros del sufrimiento hasta la cima del propósito divino. Vamos a sumergirnos en historias, pasajes y enseñanzas ocultas de la palabra que te revelarán cómo opera el Creador cuando toma los fragmentos rotos de tu alma y los convierte en un testimonio de gloria. Hoy vas a entender que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo ha estado moldeando para enviarte. Este video está destinado a corazones rotos, a creyentes que han sufrido, a personas que ya no saben por qué pasan por tanto dolor. Si tú eres uno de ellos, esto es para ti. Pero antes de seguir, quiero invitarte a un acto de fe. Si de verdad estás listo para que Dios transforme tu dolor en propósito, comenta ahora mismo: paz en Cristo. Esa será tu declaración espiritual de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti en este mensaje. Y dale me gusta a este video como un acto de compasión, porque cada vez que lo haces, YouTube entiende que este contenido es importante y se lo muestra a más personas necesitadas. Al hacerlo, estás esparciendo la palabra de Dios como si sembraras semillas en corazones que tal vez hoy están al borde de la desesperación. Eres parte de esta misión divina. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un compromiso con tu fe. Muchos hermanos y hermanas en Cristo no tienen una iglesia cercana
y este canal se convierte en su refugio espiritual, su iglesia digital. Por eso, al suscribirte, estás formando parte de una comunidad que se levanta con fe en medio del dolor. Tú no estás solo. Y este mensaje de hoy no será como los demás, porque la penúltima enseñanza de este video podría contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Quédate hasta el final. No interrumpas esta conexión, porque cuando Dios habla, todo cambia. ¿Estás listo? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te ministre con cada palabra. Lo que viene a continuación es una revelación que podría marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Vamos a comenzar este viaje sagrado. Prepárate para descubrir cómo Dios transforma tu dolor en propósito. José, del pozo al palacio, del dolor al destino, ¿quién puede olvidar la historia de José, aquel joven de sueños grandes y corazón inocente que fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo? Su vida es uno de los ejemplos más contundentes de cómo Dios transforma el dolor más cruel en el propósito más glorioso. Imagina por un momento el corazón de José latiendo con fuerza cuando compartió su sueño con sus hermanos. Soñaba con grandeza, con elevación, con liderazgo. ¿Y qué pecado había en soñar? Ninguno. Pero aún así, sus palabras despertaron la envidia más oscura en el corazón de su propia sangre. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez confiaste tus sueños a alguien solo para que los pisotearan con traición? ¿Has sentido el golpe de la desilusión cuando quienes debían protegerte fueron los primeros en herirte? José fue arrojado a un pozo oscuro, húmedo, silencioso. Allí comenzó el proceso. Allí Dios empezó a moldear el carácter de un soñador para convertirlo en gobernante. Porque escucha esto, los procesos dolorosos muchas veces son los escenarios donde Dios trabaja los detalles del propósito que aún no entiendes. La traición de sus hermanos no fue el final, fue el comienzo de una cadena de situaciones difíciles. Esclavitud en Egipto, falsas acusaciones, prisión injusta. José pudo haberse quebrado, pudo haberse amargado, pudo haber renunciado a su fe, pero no lo hizo. Y ahí está la clave. José no abandonó a Dios, y Dios jamás lo abandonó a él. Querido oyente, tal vez tú estás en el pozo ahora. Quizá sientes que has sido vendido por la vida, traicionado por quienes más amabas, encerrado en cárceles de injusticia emocional. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza espiritual que tengo en mi interior. Ese pozo no es tu tumba, es tu sala de preparación. Dios no permitió ese dolor para destruirte, lo permitió porque en ese sufrimiento está escondida la llave de tu destino eterno. Tal como ocurrió con José, su historia no terminó en el pozo, ni en la esclavitud, ni en la cárcel. Su historia llegó hasta el palacio, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ni la traición ni la injusticia pueden detener lo que Él ya escribió sobre ti. Y cuando el día señalado llegó, el mismo José que fue arrojado al desprecio, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. No fue una recompensa cualquiera. Fue una posición clave para salvar a miles del hambre, incluyendo a los mismos que lo traicionaron. Dios transformó su dolor en compasión, su sufrimiento en sabiduría, su pasado roto en una plataforma de salvación para otros. Ahora respóndeme con el corazón. ¿No crees que Dios también puede hacer eso contigo? ¿No crees que tu historia todavía está siendo escrita desde el cielo? A veces no entendemos por qué el dolor llega, pero la historia de José nos enseña que cada lágrima que derramamos puede convertirse en aceite de unción si la entregamos al alfarero. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él lo usa, lo transforma,
lo convierte en testimonio, porque el mismo pozo que fue cavado para destruirte será el escenario donde Dios te levantará para mostrar su gloria. Y hay algo más. Cuando José finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos, no los condenó, no los humilló, los abrazó, los perdonó y les dijo una frase que el Espíritu Santo quiere que tú grabes hoy en tu corazón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar la vida de muchos. Génesis 50:20. Esa frase es una declaración de poder. Es una verdad espiritual. Lo que otros pensaron para tu mal, Dios lo está transformando en bien. Tal vez no lo ves todavía. Tal vez aún estás en el medio del proceso. Pero si te mantienes firme como José, si no dejas que el odio o la desesperación ahoguen tu fe, verás con tus propios ojos cómo Dios convierte ese capítulo oscuro de tu vida en el prólogo de una historia de redención y propósito. Porque el propósito no se forja en los días buenos. El propósito nace en el fuego de las pruebas, en los pozos del abandono, en las prisiones del rechazo. Ahí donde nadie te ve, Dios está moldeando lo que serás. Y quiero que escuches esto como una profecía sobre tu vida. El mismo dolor que hoy te hace llorar será mañana el testimonio que hará llorar de esperanza a otros, porque Dios no solo te va a levantar, te va a usar para levantar a muchos más. Así como José fue levantado para alimentar a una nación entera, tú también serás usado para alimentar con fe, esperanza y palabra a personas que aún ni conoces. Tu dolor es semilla. Tu proceso es puente. Tu historia será el alimento de otros. Este es el poder de un Dios que transforma el dolor en propósito. El quebranto de Ana. Cuando el alma gime, el propósito nace. Pocas historias en la Biblia logran tocar tan profundamente las fibras del alma como la de Ana, aquella mujer que, año tras año, subía al templo con el corazón desgarrado, llevando en sus entrañas una esterilidad no solo física, sino emocional, espiritual y social. Ana no solo cargaba con la vergüenza de no poder dar a luz, sino que además soportaba el desprecio, la burla, el rechazo y la provocación de su rival, Penina. Su historia es una imagen vívida de cómo el dolor prolongado puede volverse el terreno fértil donde Dios siembra uno de sus mayores propósitos. La Biblia nos dice que Ana estaba con amargura de alma y que lloraba abundantemente mientras oraba al Señor. 1 Samuel 1:10. No era una oración superficial, ni una súplica desde la comodidad. Era un clamor desgarrado, una oración nacida del quebranto más profundo, de ese lugar donde ya no hay fuerzas para hablar en voz alta, donde solo los labios se mueven y el corazón se rompe en silencio ante la presencia de Dios. ¿Y cuántos de los que están escuchando este mensaje no se han sentido como Ana? ¿Cuántos no han tenido que seguir caminando mientras su alma gime por dentro? ¿Cuántos no han asistido a reuniones, celebraciones o incluso cultos con el rostro aparentemente en paz, pero con un vacío profundo en el alma? ¿Cuántos no han tenido que convivir con el éxito aparente de los demás mientras sienten que su oración sigue sin respuesta? Ana representa a todos aquellos que han llorado en secreto. A todos los que han sentido que su oración sube, pero que no hay respuesta. A todos los que han sido provocados por la vida misma, por circunstancias que los confrontan con su fragilidad y su dolor. Pero aquí ocurre el misterio divino que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. En medio del silencio de Dios, Él estaba trabajando algo mucho más grande de lo que Ana podía imaginar. Porque lo que parecía ser solo una prueba personal era en realidad el escenario de preparación para un milagro que cambiaría el curso de la historia de Israel.
Dios no estaba sordo a su clamor. Dios no estaba indiferente a su dolor. Al contrario, Dios estaba diseñando en lo oculto una respuesta tan perfecta y gloriosa que no solo consolaría el corazón de Ana, sino que bendeciría a una nación entera. Cuando Ana llegó al límite de su dolor, cuando ya no le quedaban palabras, cuando lo único que pudo ofrecerle a Dios fue su quebranto más íntimo, entonces ocurrió la transformación. Su oración fue diferente, su entrega fue más profunda, porque ya no pedía un hijo para sí misma, sino que lo ofrecía de antemano al Señor. Si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré al servicio de tu casa todos los días de su vida. Y en ese instante, en ese punto exacto donde el deseo humano se alineó con el propósito divino, el cielo se abrió. Ana concibió a Samuel, uno de los profetas más grandes de toda la historia bíblica, el hombre que ungió a reyes, el que restauró la voz profética en medio del caos espiritual de su tiempo. Y todo eso nació del dolor de una mujer. ¿Puedes ver lo que el Espíritu está tratando de decirte? Hay propósitos que solo nacen del quebranto, hay llamados que solo son activados a través del sufrimiento. Hay dimensiones espirituales que solo se alcanzan cuando el alma ha sido profundamente quebrada delante de Dios. Y quiero que te detengas a reflexionar un momento. ¿Y si ese dolor que has vivido no es castigo, sino la plataforma desde la cual Dios está gestando algo eterno en tu vida? Y si tu oración, como la de Ana, está siendo purificada para que se alinee no con tus deseos, sino con el propósito del reino. Y si lo que hoy estás viviendo es solo la antesala de un Samuel que está por nacer a través de ti, escucha con atención. Hay oraciones que Dios no responde inmediatamente porque está trabajando algo más grande que tu petición. Ana pedía un hijo. Dios necesitaba un profeta. Ella pedía una bendición personal. Dios buscaba una voz para su pueblo. Lo que ella no sabía era que su dolor tenía destino, que su llanto tenía dirección, que su esterilidad no era un castigo, sino un camino oculto hacia una gloria inesperada. Y así es contigo, querido oyente. Tal vez tú solo quieres ser sanado, consolado, restaurado, pero Dios quiere usarte para sanar, consolar y restaurar a muchos. Él no quiere darte solo alivio, quiere darte legado. No quiere entregarte solo una respuesta. Quiere forjar en ti una generación de respuestas. Lo que estás viviendo ahora, lo que te ha dolido hasta lo más profundo, tiene propósito. Y si hoy te postras como Ana, si te rindes sin condiciones, si transformas tu súplica en entrega, verás nacer algo más grande de lo que jamás soñaste. Porque los Samueles espirituales no nacen en el ruido, nacen en el llanto, nacen donde el alma se rinde, donde la voz ya no sale, pero el corazón clama y Dios responde, no como tú esperas, sino como Él ha planeado desde la eternidad. Así que hoy te digo, no malinterpretes tu dolor. No creas que es castigo, ni que has sido olvidado. Tu dolor es una oración viva, tu llanto es una semilla poderosa. Tu quebranto es el idioma que el cielo entiende con más claridad. Y tu historia, como la de Ana, aún no ha terminado. Lo mejor aún está por venir. Y cuando llegue ese día, cuando veas nacer tu Samuel, esa promesa viva, ese fruto de tu oración, más desesperada, tú también te presentarás en el templo y dirás como Ana, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, porque Dios transforma el dolor en propósito eterno. Pablo, el aguijón que forja la gracia y revela el poder. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, muchas veces lo imaginamos como ese gigante de la fe, predicador infatigable, misionero apasionado, escritor de cartas que, hasta el día de hoy, transforman vidas en todos los rincones del planeta. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el precio que este hombre pagó
por caminar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Has considerado el dolor profundo que lo acompañó durante casi toda su vida ministerial? En su segunda carta a los Corintios, Pablo abre su corazón con una sinceridad que desarma al lector. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Pablo tenía un propósito glorioso. Fue escogido desde antes de nacer para ser instrumento del reino. Pero con ese llamado vino también un sufrimiento inexplicable, un aguijón, un tormento, una carga que lo acompañaba incluso mientras servía a Cristo con fidelidad. Y aquí se nos revela una de las verdades más duras y más gloriosas de la vida cristiana. El propósito divino muchas veces está entrelazado con un sufrimiento que Dios permite. No para destruirte, sino para hacerte dependiente de su gracia. ¿Cuántas veces oró Pablo para que ese aguijón le fuera quitado? 3 veces, nos dice la Escritura. Y la respuesta del cielo no fue lo que muchos esperarían. Dios no lo sanó. Dios no lo liberó. Dios no eliminó el dolor. En lugar de eso, le dio una palabra que ha sostenido a incontables creyentes desde entonces. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué misterio tan profundo! ¡Qué paradoja tan divina! El hombre que fue llevado al tercer cielo, que escuchó palabras inefables, que predicó a multitudes y escribió parte del Nuevo Testamento, era también un hombre que vivía con una carga diaria. Y aún así, en esa debilidad, el poder de Dios se manifestaba con más fuerza. Querido oyente, ¿cuántas veces tú también has pedido que ese dolor desaparezca? ¿Cuántas veces has suplicado por liberación, por sanidad, por respuestas? Y tal vez Dios te ha respondido de la misma manera. Bástate mi gracia. No porque no te ame, no porque no escuche tu oración, sino porque está haciendo algo más profundo que una simple solución inmediata. Está forjando algo eterno dentro de ti. Pablo entendió esto con el tiempo. Por eso escribió con tanta convicción. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué declaración tan contracultural! En un mundo que huye del dolor, Pablo lo abrazaba, no porque lo disfrutara, sino porque había entendido que en ese lugar de quebranto, Dios se hacía más real, más cercano, más glorioso. Y ahora escúchame, con atención. Hay un tipo de autoridad espiritual que solo se alcanza cuando uno ha sufrido con Cristo. Hay un tipo de compasión, de profundidad en la fe, de sabiduría celestial, que solo nace en los que han caminado con una espina clavada en el alma y aún así han seguido predicando, sirviendo, amando, creyendo. Dios no quitó el aguijón de Pablo, pero lo convirtió en un canal de su poder, y hoy el mundo entero es testigo del fruto eterno de ese dolor no resuelto. Porque el propósito de Dios no siempre es que seas libre del dolor, sino que seas lleno de su poder en medio del dolor. Pablo escribió desde la cárcel, enseñó desde la aflicción, amó desde la soledad, sirvió desde la debilidad, y su legado es eterno. Tal vez tú también estás escribiendo tu historia desde un lugar de sufrimiento, pero no estás solo. El mismo Dios que fortaleció a Pablo está contigo hoy. Y esa espina, ese dolor, esa prueba que llevas, aunque no desaparezca, está siendo usada para manifestar un poder que el mundo no puede entender. Y cuando te sientas débil, recuerda esta verdad que el Espíritu quiere grabar hoy en tu corazón. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa no es solo una frase bonita, es una espada espiritual. Es una declaración que cambia atmósferas, es un escudo contra la desesperanza. Porque si tu dolor te mantiene cerca de la gracia,
entonces ese dolor ha sido redimido. Si tu quebranto te hace buscar a Dios con más intensidad, entonces no ha sido en vano. Dios no desperdicia lágrimas. Dios no ignora espinas. Dios transforma cada herida en una fuente de poder espiritual. Y hoy, así como con Pablo, Él te dice: no temas, mi gracia es suficiente. Yo no te he abandonado. Estoy obrando en lo oculto, y lo que tú ves como una carga es el canal por el cual estoy derramando un propósito eterno sobre tu vida. Ruth, el duelo que se transforma en destino eterno. Ruth, una mujer moabita, extranjera, viuda, sin recursos, despojada de su marido, de su nación, de su estabilidad emocional, enfrentada de pronto al abismo del vacío. Ruth representa a tantos que han perdido algo que era parte vital de su existencia. Un ser querido, un lugar seguro, una etapa de la vida. Y que se han quedado con nada más que preguntas dolorosas y un camino incierto por delante. Porque el dolor de Ruth no era solo el dolor de la pérdida de su esposo. Era también el desarraigo, era la incertidumbre del futuro, era mirar hacia adelante sin saber si habría pan, hogar, consuelo o sentido alguno. ¿Te has sentido así? ¿Has tenido que enterrar una parte de tu alma y seguir caminando con el corazón hecho pedazos? Pero Ruth hizo algo que marcó un antes y un después en su historia. Cuando Noemí, su suegra, también quebrantada por el duelo, le propuso que regresara a su tierra, a sus dioses, a sus costumbres, Ruth tomó una decisión que hasta hoy resuena como eco celestial de fe profunda. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa declaración no fue solo un acto de lealtad familiar, fue una entrega absoluta, un salto al vacío sostenido solo por la fe. Fue decirle sí a un futuro desconocido, confiando en un Dios que aún no había visto obrar, pero del cual había oído. Ruth no tenía promesas personales, no tenía una palabra profética dirigida a su nombre, pero tenía una intuición espiritual. Donde hay dolor, Dios puede estar gestando propósito. Y allí, en los campos de Belén, recolectando espigas como una pobre extranjera, Dios la estaba guiando hacia un destino que cambiaría el curso de la historia sagrada. Porque el corazón que sufre pero sigue obedeciendo está escribiendo páginas eternas en el libro de Dios. Ruth conoció a Booz, fue redimida, fue restaurada, fue elevada. De viuda desamparada pasó a ser esposa de un hombre justo, rico en bondad y generosidad. Pero eso no fue todo. La viuda sin futuro se convirtió en madre de Obed, abuela de Isaí y bisabuela del rey David. Su nombre quedó sellado en la genealogía del Mesías, Jesucristo. ¿Puedes ver la magnitud de esto? ¿Puedes imaginar cómo esa decisión de seguir caminando, aún entre el duelo y la tristeza, la llevó a formar parte del plan más grande de la redención de la humanidad? Dios no solo restauró a Ruth, la inmortalizó. Su historia nos grita hoy que cuando decidimos avanzar, incluso heridos, incluso sin certezas, el cielo se alinea con nuestra fe para guiarnos hacia el propósito que no podíamos imaginar. Escucha con atención, alma dolida, tu pérdida no es el punto final. Lo que perdiste, lo que se rompió, lo que fue sepultado, no define lo que Dios aún puede hacer contigo. Porque Dios es especialista en tomar a los viudos del alma, a los huérfanos del ánimo, a los desarraigados del corazón y plantarles en herencias que no merecían, pero que la fe les otorgó. Ruth no buscaba grandeza, solo buscaba sobrevivir. Pero la fe que sobrevive al dolor es la fe que activa propósitos inmortales. Y hoy quiero hablarte a ti, mujer que sientes que tu corazón ha sido destrozado por la vida. A ti, hombre que has enterrado más sueños que los que has visto cumplidos. A ti, joven que caminas sin mapa, esperando que algo tenga sentido. No regreses a Moab, no vuelvas atrás. Aún herido, sigue caminando hacia Belén.
porque allí, en ese lugar donde recoges migajas con lágrimas, Dios está preparando tu redención. Ruth nunca supo que su obediencia silenciosa sería escrita en las Escrituras como ejemplo eterno. Y tú tampoco sabes lo que Dios está escribiendo con tu vida. Pero una cosa es cierta: si entregas tu duelo a Dios, Él lo transforma en linaje. Si le ofreces tus cenizas, Él te entrega belleza. Si perseveras aún sin entender, verás cómo la oscuridad del duelo se convierte en el amanecer del propósito. Así que no te detengas, no regreses, no te rindas. El Dios de Ruth es tu Dios, y si Él lo hizo con ella, lo hará contigo. Pedro, del remordimiento desgarrador al encargo celestial, si hay un pasaje que revela la profundidad del dolor humano y la majestuosidad del perdón divino, es la historia del apóstol Pedro en el momento de su caída. Aquel hombre que caminó sobre las aguas, que confesó que Jesús era el Cristo, que prometió fidelidad hasta la muerte, también fue el mismo que, en la hora más oscura, negó a su maestro 3 veces. No una, no 2, sino 3 veces, mientras el Salvador era arrastrado hacia la cruz. Y entonces sonó el gallo. En ese momento Pedro no escuchó el canto de un ave, sino el grito de su alma quebrada. Fue el eco de una traición que ni él mismo imaginó que podría cometer. Fue el colapso de su propia imagen. Se creía fuerte, firme, inquebrantable, y de pronto, en cuestión de horas, se descubrió débil, temeroso, traidor. La palabra dice que Pedro salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. Y esas lágrimas, amigo mío, son lágrimas que muchos han derramado. Lágrimas de quienes alguna vez fallaron a Dios. Lágrimas de quienes hicieron promesas espirituales que no pudieron cumplir. Lágrimas de quienes, en el momento más crucial, se sintieron tan rotos, tan cobardes, tan lejos de lo que alguna vez quisieron ser. Tal vez tú sabes lo que es eso. Tal vez tú también escuchaste el canto del gallo en tu vida. Ese momento en que te diste cuenta de que habías negado al Señor, no con tus palabras, sino con tus decisiones, tus actitudes, tus omisiones. Y tal vez, como Pedro, lloraste en silencio. Tal vez aún lloras, pero escucha con el alma lo que el Espíritu quiere revelarte hoy. Dios no terminó contigo en el momento de tu caída. Al contrario, fue allí donde comenzó el verdadero propósito, porque cuando Cristo resucita no ignora a Pedro, no lo descarta, no lo reprende con dureza. Al contrario, lo busca, lo llama, lo restaura y lo hace con amor, con ternura, con una pregunta que atraviesa el alma: ¿me amas? ¿Qué profundidad hay en esas palabras? Jesús no le preguntó por qué falló, no le pidió explicaciones, no exigió un reporte de su traición. Solo preguntó por su amor, porque para Dios tu pasado no tiene más poder que tu amor presente. Y si aún lo amas, si aún deseas volver, si tu corazón todavía late por su presencia, entonces Él te restaura y te vuelve a levantar. Y no solo lo perdona, lo envía. Apacienta mis ovejas, le dice. El mismo Pedro que negó, ahora es el encargado de cuidar. El que lloró de dolor, ahora llorará de compasión por las almas. El que huyó por miedo, ahora predicará con fuego, porque el dolor que lo quebró fue el fuego que lo forjó. Esa es la gloria del Evangelio, que Dios no solo perdona, transforma, restaura, encarga, promueve. Y el Pedro que una vez cayó fue el Pedro que luego se paró en Pentecostés y predicó el primer gran mensaje de la iglesia, trayendo a 3,000 almas al reino de los cielos. Querido oyente, tal vez tú, como Pedro, crees que tu error te descalificó. Tal vez piensas que tu caída fue el final. Pero te digo hoy con la autoridad del cielo, tu historia no termina en el error. Si vuelves a Jesús con un corazón arrepentido,
Él te levantará con una nueva autoridad, con un nuevo llamado, con una gracia que solo los quebrantados conocen. Porque el quebranto de Pedro fue la puerta a su verdadera identidad. Su dolor fue el fuego que purificó su carácter. Y esa es la especialidad de Dios, usar las cenizas de tu peor noche para construir el altar de tu propósito. Así que no temas, no huyas, no te escondas. Jesús te busca, te llama por tu nombre y te pregunta, no para condenarte, sino para restaurarte. ¿Me amas? Y si tu respuesta es sí, aún con lágrimas, aún con vergüenza, aún sin entender por qué caíste, entonces Él te dice hoy, apacienta mis ovejas, porque Dios transforma el dolor del remordimiento en un propósito lleno de poder. La mujer adúltera, cuando la piedra no cae y nace un nuevo destino, imagina por un instante esa escena, el bullicio de la multitud, la mirada encendida de los fariseos, el juicio ya pronunciado antes siquiera de escucharla hablar, el polvo en el suelo, el sudor en la frente, la vergüenza expuesta ante todos. Una mujer, sorprendida en el acto mismo del adulterio, arrastrada como una criminal, no para ser restaurada, sino para ser destruida públicamente. No para sanar su herida, sino para que todos apuntasen sus dedos, sedientos de venganza religiosa. Allí, en medio del escándalo, Jesús se inclina, no para mirar su pecado, sino para escribir una historia nueva. ¡Qué momento! ¡Qué profundidad espiritual hay en ese gesto silencioso! Cuando el mundo entero gritaba por castigo, Jesús escribía redención en la tierra. ¿Te has sentido alguna vez como esa mujer? ¿Has sentido el peso de los errores, de los juicios, de las voces que no perdonan? ¿Te has encontrado en un lugar donde tus fallas se hicieron visibles, donde parecía que la condena era segura y que no había salida ni perdón posible? Tal vez tu pecado no fue el adulterio, pero sí fue la mentira, el orgullo, la traición, el abandono de un llamado, la duda, la doble vida, el alejamiento de Dios. Y tal vez, como ella, sentiste que tu final estaba sellado con piedra. Pero escúchame con el alma, Jesús no lanza piedras. Él levanta vidas. Cuando los acusadores exigieron juicio, Jesús respondió con una pregunta que desarmó todo argumento. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué respuesta? ¿Qué espada cortante contra la hipocresía? Uno por uno, desde el mayor hasta el menor, se fueron. Y cuando ella alzó su mirada temblorosa, esperando ser aplastada por la ley, se encontró con una mirada que no juzgaba, sino que amaba, que no la condenaba, sino que la reconstruía. Jesús la miró y le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Con una sola frase, su pasado fue redimido y su futuro fue liberado, porque el propósito no nace en la vida perfecta. Nace cuando el amor de Dios encuentra al alma más rota y la transforma con su misericordia. Querido oyente, tú que tal vez vives con culpas que te persiguen, con errores que no te dejan dormir, con voces internas o externas que te repiten, tú no sirves, tú no vales, tú arruinaste todo. Escucha lo que Jesús te dice hoy, yo no te condeno. Yo te restauro, yo tengo propósito para ti. Esa mujer no murió aquel día, no fue apedreada, fue enviada, fue rescatada. Y aunque no sabemos su nombre, su historia quedó escrita para siempre, como un testimonio eterno del amor que convierte el juicio en misión, la vergüenza en testimonio, la caída en un nuevo caminar, y si lo hizo con ella, lo hará contigo. Porque el Dios que escribió en el polvo aquel día, hoy escribe tu nombre en el cielo. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas voces quieran recordarte tu pasado. Cuando Jesús entra en escena, las piedras no caen, la gracia cubre, la dignidad vuelve.
y el propósito florece en el alma que se rinde. Así que hoy te invito a cerrar los ojos un momento y decirle al Señor: Jesús, no soy digno, he fallado, pero si tú no me condenas, yo me levantaré, yo te seguiré. Haz de mí una nueva historia. Y Él, con su voz suave pero firme, te responde desde lo más profundo del espíritu: ni yo te condeno. Vete y vive, vete y proclama, vete y cumple el propósito que te tengo. La mujer del flujo de sangre, cuando el dolor crónico se convierte en punto de contacto con lo eterno durante 12 años, aquella mujer vivió en el más profundo anonimato del sufrimiento. No tenía nombre en los evangelios, no tenía posición, ni poder, ni voz pública. Lo que tenía era una hemorragia constante, una aflicción física que era mucho más que una enfermedad. Era una sentencia de impureza, una condena silenciosa que la excluía de la sociedad, del templo, de la adoración comunitaria, de la vida normal, del contacto humano, de la dignidad femenina, de la plenitud emocional. 12 años de dolor, 12 años de aislamiento, 12 años de invertir todo lo que tenía en médicos que no pudieron sanarla. 12 años en los que cada día era una batalla invisible, un llanto sin audiencia, un padecer que muy pocos comprendían. Porque hay dolores que no se ven, que no sangran por fuera, pero sí desangran por dentro. Hay enfermedades del alma que no tienen diagnóstico médico, pero que arrasan con la identidad, la esperanza y la fe de quien las lleva. ¿Te has sentido alguna vez como esta mujer? ¿Has vivido un dolor que parece no acabar, que se extiende por años, que te roba lentamente la esperanza, que se lleva tu fuerza, tu economía, tu paz, tu fe? ¿Has sido alguna vez esa persona que camina entre multitudes, pero que por dentro se siente invisible, rota, excluida, impura, abandonada por la vida y en momentos de desesperación, incluso por Dios? Ella vivía eso. Y sin embargo, un día cualquiera, en medio de su rutina de desesperanza, escuchó que Jesús pasaba cerca. Y aquí empieza el milagro más grande. No fue Jesús quien la vio primero, fue ella quien decidió buscarlo. Fue ella quien, a pesar de su debilidad, de su condición, de las leyes que la condenaban a estar apartada, se atrevió a arrastrarse entre la multitud solo para tocar el borde de su manto. ¡Qué fe tan profunda! ¡Qué osadía espiritual tan poderosa! Esta mujer no necesitó una invitación pública, no esperó un milagro escandaloso, no se apoyó en promesas hechas directamente a su nombre. Ella creyó que un toque, una caricia en la orilla del manto del Maestro, podía detener 12 años de dolor. Y así fue. Porque mientras muchos tocaban a Jesús de manera superficial, mientras la multitud lo empujaba sin comprender quién era realmente, esta mujer lo tocó con fe y Jesús se detuvo. Puedes imaginarlo, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, deteniéndose ante un toque anónimo, porque ese toque no fue físico, fue espiritual, fue desesperado, fue confiado, fue profundo. Fue distinto. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos confundidos respondieron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él insistió: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder salió de mí. Lucas 8:45-46. Ese día, por primera vez en 12 años, el dolor de esta mujer fue reconocido por el cielo. No solo fue sanada, fue vista, fue validada, fue honrada, fue restaurada por completo. Jesús no solo la curó, le devolvió su identidad. La llamó hija. Esa palabra pronunciada en público fue más sanadora que la misma detención del flujo de sangre. Porque el amor de Dios no solo sana cuerpos, restaura almas rotas, nombres borrados, dignidades robadas por el sufrimiento. Amada alma que me escuchas,
Tú que cargas un dolor crónico, físico, emocional, espiritual o relacional, y que sientes que nadie comprende tu batalla invisible, hoy el Espíritu Santo te dice: toca mi manto con fe. No tienes que gritar, no necesitas títulos, solo necesitas fe, porque yo me detendré por ti. Dios no ignora los dolores largos. Dios no desprecia las luchas silenciosas. Él no se olvida de los que caminan entre multitudes sintiéndose invisibles. Él se detiene por ti, y te aseguro, lo que tocó esa mujer no fue tela, fue eternidad, fue plenitud, fue propósito, fue respuesta, fue consuelo, fue la presencia viva de Dios encarnado, deteniendo la agenda celestial para atender el clamor de un corazón anónimo. No subestimes tu oración silenciosa. No pienses que tu fe es poca. No creas que estás demasiado herido como para tocar a Jesús. La fe que nace del dolor es una de las más puras que existen. Y si tú te atreves a decir hoy: si tan solo toco su manto, seré sano, entonces prepárate, porque el cielo va a detenerse por ti, y no solo te sanará, no solo te restaurará, te llamará hijo, hija, te dará un nuevo nombre, una nueva historia, un nuevo propósito, porque tu dolor crónico no ha sido en vano, ha sido el camino secreto hacia un encuentro sobrenatural con el Dios que transforma el dolor en destino divino. La viuda de Naín, cuando el cortejo de muerte se cruza con el Dios de la vida, el sol brillaba sobre Naín, pero para una mujer, una viuda sin nombre, cargando un ataúd con el cuerpo de su único hijo, ese día era la más oscura noche. No hay dolor comparable al de una madre que ha perdido a su hijo. Pero más allá del vínculo biológico, ese ataúd representaba para ella la pérdida de todo lo que le quedaba. Ya había perdido a su esposo, y ahora, con la muerte de su hijo, también perdía el sustento, la protección, la seguridad, el futuro, la herencia, el apellido. Lo perdía todo. No llevaba solo un cuerpo en ese féretro. Llevaba la sepultura de sus sueños, acompañada por un cortejo fúnebre. Caminaba en silencio, con el alma deshecha, rumbo al cementerio. Y, en ese instante, que parecería ser el momento final, el desenlace sin retorno, Jesús entra a la ciudad, no por casualidad, no por coincidencia, sino por destino divino. La Biblia dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas 7, 12, 13. Y aquí comienza el milagro. Porque Jesús no fue llamado, nadie lo invitó, no fue buscado, no había intercesión, ni oración, ni fe expresada. Pero el dolor de esta mujer movió el corazón del Dios vivo. La compasión de Cristo detuvo la procesión. ¡Qué poderoso es eso! Jesús no esperó que ella le pidiera nada. Él la vio, Él sintió, Él actuó. Porque el dolor humano, cuando se encuentra con el amor de Dios, se convierte en el punto de inflexión de lo imposible. Y entonces Jesús se acercó, tocó el féretro. Algo prohibido según la ley, pero algo inevitable para la gracia. Porque donde el hombre ve impureza, Cristo ve oportunidad para manifestar su gloria. Joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó. Comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. ¿Qué acaba de pasar aquí? Una mujer sin fuerzas, sin esperanza, sin clamor, fue encontrada por el autor de la vida. Su procesión de muerte fue interrumpida por un encuentro divino. Y lo que parecía enterrado, perdido, irrecuperable, fue resucitado por una palabra. ¿Te das cuenta del mensaje profundo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy? Tal vez tú también estás en medio de una procesión fúnebre emocional. Tal vez llevas años enterrando sueños, relaciones, ministerios, esperanzas. Tal vez en tu interior
Hay un ataúd que llevas cargando, de promesas rotas, de anhelos muertos, de proyectos que nunca se cumplieron, de llamados que parecieron fracasar. Y caminas con el alma enlutada, creyendo que ya no hay nada que pueda hacerse. Pero Jesús está entrando en tu ciudad. Él ha llegado justo a tiempo. Él está a la puerta de tu situación. Él te ve. Él conoce ese dolor silencioso que no has podido verbalizar. Y hoy Él también te dice, no llores. No porque ignores tu dolor, sino porque lo va a transformar. Porque Él no te dejará seguir caminando hacia el entierro de tu destino. Porque tu historia no termina con el ataúd. Tu historia empieza con la voz que lo resucita, y esa voz está hablando hoy. Levántate, levántate, llamado dormido. Levántate, propósito herido. Levántate, fe apagada. Levántate, ministerio silenciado. Levántate, corazón que dejó de creer. Lo que llevabas muerto, Dios lo puede revivir. Lo que creías que era el final, Dios lo usará como inicio. La viuda de Naín no solo recuperó a su hijo, recuperó su propósito. Volvió a sonreír, volvió a vivir, volvió a creer. Y tú también lo harás. Querido oyente, no sigas avanzando hacia el entierro de tus promesas. Jesús ha llegado, y donde Él llega, la muerte pierde su dominio. Tu dolor tiene fecha de expiración, y tu propósito no está por levantarse. Jacob, cuando el quebranto se convierte en identidad y destino eterno, Jacob, el suplantador, el engañador, el que desde el vientre ya estaba peleando, el que manipuló a su hermano, el que huyó por miedo, el que construyó su vida entre estrategias, trampas, silencios y cargas heredadas. Jacob es el reflejo de todo ser humano que ha luchado para sobrevivir, para demostrar su valor, para lograr algo en la vida, aunque sea con sus propias fuerzas. Pero que llega a un punto donde ya no puede seguir cargando con su pasado sin enfrentar a Dios cara a cara. Y ese momento llegó años después de huir. Jacob sabía que debía reencontrarse con su hermano Esaú, al que había engañado y traicionado. Y ese reencuentro removía sus temores más profundos, porque no solo era el miedo a la venganza de Esaú, era el miedo a enfrentarse con su propio yo. Era el miedo de mirar a los ojos a quien fue herido por él y reconocer lo que había sido, lo que había hecho, lo que había evitado durante toda su vida. Y allí, en la soledad del arroyo de Jaboc, en la noche más tensa de su historia, Jacob se quedó solo, no con sus mujeres, no con sus hijos, no con sus criados, solo, con su pasado, con sus decisiones, con su nombre, con su dolor. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32:24. ¿Qué clase de lucha fue esa? No fue una batalla física, fue un combate espiritual. Fue el momento en que Dios enfrentó a Jacob no para destruirlo, sino para transformarlo. Porque a veces Dios necesita quebrar lo que hemos sido para revelar lo que verdaderamente somos. Y Jacob tenía que dejar de ser Jacob. Durante toda la noche luchó. Y cuando el ángel, que no era otro que una manifestación divina, vio que Jacob no cedía, tocó el encaje de su muslo y lo dislocó. Ahí está la clave. Dios lo quebró. No para rechazarlo, no para humillarlo, sino para marcarlo, para que nunca más caminara igual, para que cada paso, a partir de ese momento, recordara que había sido tocado por lo eterno. Y entonces vino la pregunta que cambia todo. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esa no era solo una pregunta de identificación, era una pregunta de confesión. Era Dios confrontándolo con su identidad rota, con su historia, con su dolor, con todo lo que había intentado esconder. Jacob,
Significaba engañador, usurpador, el que suplanta, el que toma por el talón. Y al reconocerlo, al decir su nombre en voz alta, Jacob se rindió. Admitió su verdad, se expuso completamente, y entonces, en ese momento de rendición, Dios le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué redención tan sublime! Dios no solo lo perdonó, lo renombró, le entregó una nueva identidad, lo reconoció como vencedor. El suplantador se convirtió en príncipe, el que huyó se convirtió en patriarca, el quebrantado se convirtió en portador de promesa. Y al salir el sol, Jacob caminó cojeando, pero no era una cojera de derrota. Era la señal de que había sido marcado por Dios. Porque quien ha luchado con el cielo ya no puede caminar. Igual, porque el quebranto es la firma que Dios deja sobre aquellos que ha transformado para siempre. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que estás luchando en la noche? ¿Cuántas veces te has visto solo, enfrentado a tu pasado, temeroso de tu futuro, sin saber qué hacer? ¿Cuántas veces has sentido que tu nombre ya no te representa, que no quieres ser lo que fuiste, pero tampoco sabes quién puedes llegar a ser? Hoy el Espíritu Santo te dice: entrégame tu nombre, ríndeme tu lucha, deja que te toque aunque te duela, porque voy a marcarte con un nuevo propósito. No tengas miedo del toque que duele. Esa dislocación de tu orgullo, de tus planes, de tu falsa seguridad, es necesaria para que surja tu verdadera identidad. Tú no eres lo que fuiste, no eres lo que hiciste, eres lo que Dios dice que eres. Y si hoy te atreves a quedarte en Peniel hasta que amanezca, aunque sea llorando, aunque sea con el alma hecha pedazos, saldrás con una nueva identidad. Porque el Dios que luchó con Jacob quiere renombrarte hoy, y después de Peniel, Jacob, ahora Israel, caminó diferente, no más como el que huye, sino como el que ha sido tocado, no más como el que miente, sino como el que lidera una nación, no más como el que se esconde, sino como el que se convierte en padre de generaciones. Así es como Dios transforma el dolor en propósito. Así es como Dios convierte una noche de lucha en un amanecer de destino eterno. Elías en el desierto. Cuando la depresión se convierte en plataforma para una nueva asignación, Elías, el profeta que desafió a Acab, que enfrentó a 450 profetas de Baal, que clamó fuego desde el cielo y lo vio descender con furia sobre el altar empapado. El hombre que oró y detuvo la lluvia por 3 años y medio, que volvió a orar y vio los cielos abrirse de nuevo. El profeta que resucitó al hijo de la viuda, que caminó con autoridad, que fue boca de Dios en medio de un pueblo extraviado. Y sin embargo ese mismo Elías termina huyendo, solo, quebrado, pidiéndole a Dios que le quite la vida. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que un hombre tan lleno de poder pueda caer en un abismo tan profundo? Después de una gran victoria espiritual, vino una amenaza personal. Jezabel juró matarlo, y Elías, el valiente, el que no temía multitudes, se quebró ante una sola amenaza, porque así es el alma humana. A veces resiste grandes batallas, pero se rompe con una sola palabra, y así entró al desierto, caminó un día entero, se sentó bajo un enebro, y con voz temblorosa, herida, colapsada, dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. Sí, Elías estaba deprimido. Su fuerza se había agotado, su fe estaba herida, su visión nublada, ya no veía el fruto, no encontraba sentido. Estaba cansado de luchar, de ser perseguido, de hablarle a un pueblo que no quería oír. ¿Te suena familiar? ¿Has llegado alguna vez a ese punto?
a ese momento donde todo lo que hiciste parece no tener impacto, a esa temporada donde sientes que tu oración no pasa del techo, que tu ministerio se marchita, que tu alma está cansada y que ya no puedes más. Elías representa al corazón que sirvió con pasión, pero que terminó extenuado. Representa al siervo fiel que, por dentro, se siente vacío, y aquí comienza el proceso de restauración divina. No con juicio, no con reproche, sino con cuidado, ternura, alimento y presencia. El primer paso que Dios dio no fue hablar, fue enviar un ángel, y el ángel no llegó con una espada, ni con una visión, ni con una advertencia. Llegó con pan y agua, lo tocó suavemente y le dijo: levántate y come, porque antes de confrontar su fe, Dios cuidó su cuerpo. Antes de hablar a su espíritu, Dios restauró su fuerza. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¡Qué compasión tan infinita tiene por los agotados! Él no espera que estés fuerte para tratar contigo. Él llega cuando estás en el suelo y te alimenta, te cuida, te abraza sin decir palabra. Elías durmió, comió y volvió a dormir, y nuevamente el ángel vino. Levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Lo ves? Aunque Elías había dicho, basta ya, Dios le decía, aún no he terminado contigo. Y luego vino la caminata de 40 días hasta el monte Horeb, el lugar donde Moisés vio la gloria de Dios. Allí, en una cueva, Elías se escondió. Y fue ahí, en la intimidad de esa cueva oscura, que Dios habló. Pero no lo hizo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios habló en un silbo apacible y delicado, porque al alma rota no se le grita, se le susurra. Porque al que está deprimido no se le sacude, se le abraza. Y en esa voz suave, Dios no solo le habló, le renovó el llamado. Le mostró que aún había 7,000 que no se habían doblado ante Baal. Le asignó nuevos profetas, le entregó un nuevo propósito, le dio visión, le mostró que el final que él había decretado no era el final que Dios había escrito. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Elías pidió morir. Dios lo llevó a vivir su mayor intimidad espiritual. Elías dijo, basta. Dios dijo, camina, te queda mucho por hacer. Elías se encerró en una cueva. Dios abrió las puertas de una nueva etapa. Amada alma, tú que me oyes y que tal vez estás en tu cueva, en tu enebro, en tu desierto, cansado, decepcionado, quebrado por dentro, Dios no ha terminado contigo. Tu depresión no te descalifica, tu cansancio no te anula. Tus lágrimas no son señal de derrota, son parte del proceso que precede a una nueva unción. Elías salió de Horeb con una nueva asignación. Y tú también lo harás, porque el Dios que cuida al profeta roto, hoy te cuida a ti, te alimenta, te llama, te toca, te renueva y te dice, levántate y come, porque largo camino te queda. María Magdalena. Cuando el llanto del alma abre los ojos al Cristo resucitado, el amanecer apenas despuntaba. El aire estaba quieto, la ciudad aún dormía, y sin embargo, una mujer caminaba hacia una tumba, cargando perfumes, no por rutina, sino por amor. María Magdalena, la mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios, la que había sido marcada por una vida de tormento, de oscuridad, de esclavitud invisible, pero que fue transformada para siempre por una mirada, una palabra, un toque del Maestro. Desde ese día ella no solo fue libre, fue seguidora, fue discípula, fue testigo, fue adoradora, fue fiel hasta el final. Ella estuvo al pie de la cruz, vio al que la había sanado ser crucificado, sintió el dolor de la impotencia al ver su Salvador morir, vio el cuerpo bajar sin vida, vio la piedra rodarse y a pesar de todo volvió al sepulcro, no para reclamar, sino para honrar. ¡Qué fidelidad hay en esa alma!
¡Qué amor que trasciende la muerte! María no fue a buscar un milagro, fue a derramar amor sobre un cuerpo muerto. Porque cuando el corazón ha sido verdaderamente tocado por Jesús, el amor no muere con la cruz. Sigue vivo incluso ante la tumba. Pero al llegar, vio la piedra removida, y su corazón quebrado se sumió aún más en la desesperación. ¿Dónde estaba su Señor? ¿Quién lo había tomado? ¿Quién se había atrevido a tocar al que ya ni vida tenía? Ella corrió, avisó, volvió, miró, lloró. Y ahí, en medio del llanto, 2 ángeles le hablaron. Pero su corazón estaba tan abatido que ni siquiera la aparición celestial pudo calmar su dolor. Ella solo quería saber dónde lo han puesto. Y entonces, mientras lloraba, alguien más se acercó. Al principio no lo reconoció. Pensó que era el jardinero, porque cuando el alma está rota, la fe se nubla. Cuando el dolor es profundo, cuesta ver con claridad. Y fue en ese momento que él pronunció su nombre, María, y todo cambió. Porque cuando Jesús dice tu nombre, la tristeza se convierte en revelación. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, la ceguera emocional se disipa. Cuando Jesús llama a tu alma en medio del dolor, la tumba se convierte en púlpito. Ella lo reconoció, lo llamó Raboni, que significa maestro. Cayó a sus pies, se abrazó a él, sintió su presencia, su voz, su victoria, porque lo que había venido a ungir como muerto, ahora vivía eternamente. Y lo más glorioso está por revelarse. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, escucha esto, alma herida. La primera persona a la que Jesús se le apareció después de resucitar fue una mujer marcada por el pasado, por el dolor, por el estigma, y a ella le entregó el primer mensaje de victoria del Evangelio. María Magdalena, la mujer que lloraba desconsoladamente, se convirtió en la primera predicadora de la resurrección. No fue Pedro, no fue Juan, no fueron los discípulos que huyeron. Fue la mujer que se quedó aún entre lágrimas. ¿Puedes entender lo que esto significa para ti hoy? Tu llanto no es ignorado. Tu fidelidad no pasa desapercibida. Dios no busca perfectos para darles propósito, busca fieles en el dolor. Y si tú, como María, te mantienes cerca aún sin entender, aún sin ver, aún sin respuestas, Jesús te llamará por tu nombre y no solo te consolará, te enviará, te levantará, te encargará un mensaje, porque los que han llorado al pie de Ninsi, la tumba, son los que están preparados para anunciar que la muerte fue vencida. Querido oyente, tú que quizás vienes llorando desde hace tiempo, que has buscado sin encontrar, que has amado a Jesús, pero sientes que lo has perdido, el Señor está detrás de ti y te llama por tu nombre, con amor, con ternura, con poder. No es el final, es el principio. Tu tristeza está a punto de convertirse en anuncio. Tu dolor será canal de propósito. Tu fidelidad silenciosa está a punto de ser recompensada con una revelación gloriosa. Y lo que hoy parece una tumba se convertirá en el altar de tu nuevo llamado. Jesús en Getsemaní y en la cruz, cuando el dolor más profundo se convierte en propósito eterno, la noche había caído. El ambiente estaba denso. El corazón del maestro latía con un peso que solo él podía comprender. Jesús, el Hijo de Dios, sabía lo que se avecinaba. Había sanado enfermos, alimentado multitudes, predicado el reino, enseñado con autoridad, resucitado muertos, pero ahora estaba a las puertas del mayor dolor que jamás se haya registrado, cargar con el pecado de toda la humanidad. Y fue en ese momento que Jesús fue a un huerto, a Getsemaní,
un lugar de prensa de aceite, un lugar donde las olivas son trituradas hasta que sueltan su esencia, un lugar donde los que son escogidos son quebrantados para liberar su propósito. Allí, el Redentor se postró, sudó sangre, oró con gemidos y dijo una frase que aún retumba con fuerza sobrenatural: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Te das cuenta? Aún Jesús sintió el peso del dolor. Aún Jesús quiso evitarlo. Aún el Hijo clamó por otra salida, porque el dolor duele, porque el quebranto quiebra, porque el sufrimiento no es romántico, es real, y Cristo lo vivió en carne, alma y espíritu. Fue traicionado con un beso, abandonado por sus amigos, injustamente acusado, despojado de su ropa, golpeado, humillado, escupido. Cargó la cruz que no merecía. Caminó por el camino del dolor con las fuerzas desvanecidas y finalmente fue clavado al madero. Ahí estaba el Cordero, suspendido entre el cielo y la tierra, sangrando por amor, sufriendo en silencio, mirando a los ojos a los que lo habían abandonado, oyendo burlas, sintiendo el peso del pecado del mundo entero sobre sus hombros, y aún así, con el corazón quebrado, el cuerpo lacerado, la carne rota, pronunció palabras que aún hoy siguen rompiendo cadenas: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es». Oh, qué gloria hay en ese dolor. Porque en cada palabra estaba cumpliendo propósito, en cada herida estaba abriendo puertas de salvación, en cada clavo estaba fijando el plan eterno del Padre. Y cuando exhaló su último suspiro, el velo del templo se rasgó. La tierra tembló, las tumbas se abrieron, el infierno fue sacudido y el cielo celebró, porque el dolor no había vencido, porque la muerte no tuvo la última palabra, porque la cruz, símbolo de castigo, se convirtió en trono de redención. Querido oyente, Jesús sabe lo que es sufrir. Él no es un Dios lejano, no es un Salvador ajeno a tu angustia. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es gritar sin respuesta. Él sabe lo que es sangrar por los que no entienden. Él sabe lo que es amar y ser abandonado. Y todo lo vivió para que tú y yo entendiéramos que el dolor, cuando es entregado a Dios, se convierte en propósito eterno. La cruz fue dolor, pero también fue cumplimiento. La sangre fue sufrimiento, pero también fue pacto. El grito fue desolación, pero también fue liberación. Y si Jesús, el santo, el perfecto, el inocente, permitió el dolor en su cuerpo para que naciera la vida en millones, ¿no podrá Él transformar tu dolor, por más oscuro y largo que sea, en una fuente de redención para otros? Sí, tú también tienes una cruz, tal vez una cruz emocional, una cruz de traumas, de pérdidas, de enfermedades, de rechazos. Pero esa cruz no es tu fin, es tu puente, porque después del viernes de dolor, siempre viene un domingo de resurrección. Así que no huyas del proceso, no maldigas tu cruz, abrázala, cárgala, preséntasela a Jesús, porque en ese madero Él te enseñará que el mayor propósito nace del mayor dolor. El endemoniado gadareno. Cuando el dolor oculto se convierte en mensaje visible, la región de Gadara era territorio impuro, tierra de gentiles, lugar donde se criaban cerdos, lo que para la mentalidad judía era símbolo de contaminación, de lejanía espiritual. Y sin embargo, Jesús cruzó el mar solo para llegar allí. No fue por multitudes, no fue para predicar a una sinagoga, fue por un hombre solo, por un alma rota, por un corazón poseído por el infierno mismo.
Apenas Jesús puso un pie en tierra, un grito rompió el aire. Un hombre vino corriendo, desnudo, salvaje, cubierto de heridas, encadenado pero con cadenas rotas, sin hogar, sin nombre, sin control. Un hombre que vivía entre los sepulcros. ¿Puedes imaginar esa escena? Este no era simplemente un endemoniado. Era un hombre que había sido destruido emocional, espiritual y mentalmente. Tal vez fue abusado, tal vez fue traicionado, tal vez el dolor de su vida abrió puertas a espíritus de muerte, de rechazo, de locura. No sabemos su historia, pero conocemos su dolor. Y Jesús también lo conocía. La Biblia dice que nadie podía atarlo. Lo habían intentado todo. Lo excluyeron, lo temieron, lo enterraron en vida y él vivía entre muertos, gritando, cortándose, aislado, olvidado. Como muchos hoy que viven prisioneros de adicciones, traumas, enfermedades mentales, recuerdos dolorosos que los empujan al borde del abismo. Y fue en ese estado que Jesús lo encontró, o mejor dicho, que Jesús fue a buscarlo. Porque el amor de Dios no espera en el templo. Atraviesa mares para rescatar a un solo corazón que grita en lo oculto. El encuentro fue sobrenatural. Jesús no retrocedió, no se asustó, no lo evitó, le habló, lo miró, le preguntó su nombre. Y de ese hombre no salió una identidad, sino una legión. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. ¿Qué dolor se esconde detrás de esa respuesta? Un hombre tan destruido que ya no sabía quién era, una identidad tan fragmentada que solo quedaba la voz de los demonios, una vida tan atormentada que solo podía definirse por sus cadenas. Pero Jesús lo liberó con autoridad, con compasión, con una palabra. Envió fuera la legión y el mismo hombre que había estado encadenado ahora estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. ¡Milagro! Restauración total, identidad recuperada, propósito activado, porque cuando los del pueblo lo vieron sano, se asustaron. No sabían qué hacer con un hombre que ya no gritaba, sino que testificaba, que ya no se autolesionaba, sino que hablaba con sabiduría, que ya no estaba entre los sepulcros, sino a los pies del Maestro. Y aquí viene la parte más gloriosa. El hombre le rogó a Jesús que le permitiera ir con él. Quería seguirlo, quería estar cerca del que lo sanó, pero Jesús le dio una misión. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Aleluya. El hombre rechazado se convirtió en evangelista. El loco se convirtió en testigo. El impuro se convirtió en mensajero. Y la Biblia dice que fue por todas las ciudades de Decápolis, hablando de lo que Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban. Querido oyente, ¿cuántas voces te han encadenado? ¿Cuántas veces te has sentido tan roto que ya no sabías ni cómo llamarte? ¿Cuántas noches has gritado en silencio entre los sepulcros emocionales de tu vida, esperando que alguien te vea, que alguien cruce el mar solo por ti? Jesús lo hizo con el Gadareno, y hoy está haciéndolo contigo. Él no te teme, no te rechaza, no se escandaliza de tus heridas, ni de tu pasado, ni de tus demonios internos. Él llega para liberarte, para restaurarte, para devolverte tu nombre y para enviarte, porque lo que viviste no fue para destruirte, fue para que tengas un mensaje, fue para que seas testimonio, fue para que recorras tu Decápolis, tu familia, tus amigos, tus redes, tu barrio y digas: yo vivía encadenado, pero ahora soy libre. Ese es el poder de Dios, transformar al poseído en predicador, convertir el infierno vivido en mensaje del cielo, tomar el dolor más intenso y usarlo para dar vida a muchos. Y tú que estás escuchando esto, eres parte de ese milagro. Dios no te va a dejar en los sepulcros. Hoy te está levantando para que seas un testigo vivo de que el dolor siempre puede convertirse en propósito,
Cuando eliges creer que tu dolor es la tierra fértil, donde Dios va a edificar un propósito eterno, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no es una frase común ni una fórmula emocional. Eres parte de un pequeño grupo de personas que se atrevió a permanecer hasta el final de un mensaje que no acaricia el oído, sino que toca lo más profundo del alma. Eres uno de los que no corren solo por la emoción del primer versículo, sino que se sientan con el corazón desnudo para dejar que Dios los atraviese, los quebrante y los reconstruya. Y por eso, desde este rincón espiritual donde se gestó esta palabra, te bendigo, te abrazo, te honro, porque este contenido no es solo un video, es un altar, y tú eres un sacrificio vivo sobre ese altar. Fuiste llamado por el Espíritu Santo a escuchar esto. No llegaste aquí por casualidad ni por algoritmo. Llegaste porque Dios quiere restaurar tu historia y usarte como instrumento de su gloria. Tal vez, al comenzar este video, llevabas un corazón apretado, una vida marcada por el abandono, por traiciones, por pérdidas, por enfermedades, por silencios que duelen más que los gritos. Tal vez entraste con heridas que nadie ve, con lágrimas que ya ni bajan porque se secaron por dentro, con recuerdos que te persiguen y con preguntas sin respuestas. Pero hoy has escuchado 14 testimonios bíblicos donde el dolor fue la antesala de una unción, donde el quebranto fue el principio de un llamado, donde la muerte emocional fue interrumpida por un Cristo resucitado. Hoy viste a José salir del pozo al palacio. Viste a Ana dar a luz desde la amargura, a Pablo brillar desde su aguijón, a Ruth hallar redención desde la viudez, a Pedro ser levantado desde su traición, a la adúltera convertida en mujer libre, a la del flujo convertida en hija, a la viuda de Naín abrazar a su hijo resucitado, a Jacob recibir un nuevo nombre en su noche más oscura, a Elías salir de la cueva con nueva asignación, a María Magdalena anunciar al resucitado desde su llanto, a Jesús transformar la cruz en redención, y al Gadareno ser enviado como mensajero después de una vida de tinieblas. Y tú te atreves a creer que también hay un propósito glorioso esperándote después de tu noche más larga. Este es el momento de tomar una decisión. Ya no puedes seguir creyendo que tu dolor fue en vano. Ya no puedes seguir viendo tu historia como una tragedia, porque el cielo la ve como un testimonio en construcción. Y quiero invitarte con toda la pasión de un llamado pastoral a que comentes ahora mismo esta frase: mi dolor es el altar donde Dios encenderá su propósito eterno. Sí, escríbelo, no para mí, no para el canal. Escríbelo como señal de que llegaste hasta el final, como declaración profética, como testimonio público de que algo fue restaurado dentro de ti. Quiero saber quiénes son los valientes, los escogidos, los heridos que no huyeron del proceso, sino que decidieron enfrentarlo con Dios. Comenta esa frase y sabré que estás entre los elegidos que llegaron hasta la última página de esta carta espiritual. Y escucha esto con atención. Dios quiere usarte. Este canal no es solo contenido, es territorio sagrado. Aquí llegan personas que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen familia espiritual, y tú puedes ser parte del ejército que comparte este mensaje con alguien más. Si este video tocó tu corazón, no te lo guardes, cópialo. Envíalo, compártelo en grupos, mándalo por WhatsApp, pégalo en tus redes. Haz que esta palabra llegue al siguiente Gadareno, a la próxima María, al Pedro, que todavía cree que ya no hay segunda oportunidad. Conviértete tú en la voz que despierta propósitos dormidos. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme decirlo con amor. ¿Qué esperas? Suscribirte aquí no es un clic más.
Es un pacto, es una alianza espiritual. Aquí predicamos vida. Aquí se levantan huesos secos. Aquí Dios habla a los quebrados y los quebrados se levantan como profetas. Suscribirte es como plantar tu bandera espiritual en un territorio donde el reino de los cielos está avanzando. Y si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de esta casa. Y qué honor que lo seas. Ahora, quédate unos minutos en silencio. No corras al siguiente video. No te desconectes de inmediato. Permanece. Escucha la música de fondo. Respira. Y ahí donde estás, con los ojos cerrados o abiertos, dile algo a Dios. No te vayas sin agradecer, sin rendirte, sin declarar con tu propia voz que tú sí crees, que tu dolor tiene propósito. Porque esta no fue solo una enseñanza, fue un encuentro. Y tu historia, desde hoy, nunca será igual. Oración final. Del dolor al propósito eterno, Señor mío y Dios mío. Hoy vengo delante de ti sin máscaras, sin fuerzas, sin escudos. Vengo con el alma desnuda, con los ojos húmedos, con el corazón palpitando entre los escombros de tantas batallas internas. Vengo como vengo cada vez que ya no puedo más, pero esta vez vengo a quedarme. Vengo a rendirme, pero no al dolor, sino a tu propósito. Padre, he cargado tanto, he llorado más de lo que hablo, he callado más de lo que he compartido. He fingido más paz de la que tengo, he fingido más fe de la que me queda, pero tú que lo ves todo, tú que escudriñas hasta lo que yo mismo no entiendo de mí, sabes que no me rindo porque quiero, sino porque ya no sé cómo seguir. Pero algo me dijo que este mensaje era para mí. Algo me atrajo aquí y ahora entiendo. Eras tú llamándome con cuerdas de amor. Eras tú atravesando mis murallas con una sola palabra, propósito. Señor, hoy no te pido una solución rápida, no te pido que borres mi historia, te pido que la redimas. Que tomes cada episodio oscuro, cada página arrancada, cada lágrima sin testigo, y la conviertas en parte del libro que estás escribiendo sobre mí. Hoy no te vengo a pedir que quites el dolor, vengo a pedirte que le des sentido, que me enseñes a caminar con la marca como Jacob, con el recuerdo como Pedro, con la cicatriz como Elías, con la redención como la adúltera, con la fe temblorosa como Ana, con la osadía de la mujer del flujo de sangre, con el amor roto pero fiel como María Magdalena, con la locura redimida como el Gadareno, con la cruz a cuestas como tú, pero con los ojos puestos en la resurrección que viene. Hoy me entrego, sí, así como estoy, con temores, con heridas, con pensamientos rotos, con emociones que a veces me traicionan, con una fe que titila, pero que no se ha apagado. Me entrego, no como un sacrificio perfecto, sino como un corazón que te dice, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, sana lo que tenga que sanar. Rompe lo que tenga que romper, quita lo que tenga que quitar, levanta lo que tenga que levantar. Hazme de nuevo, hazme de nuevo, hazme de nuevo, Señor. Tú sabes lo que me duele, tú sabes lo que nadie sabe, lo que no dije a nadie, lo que lloré en silencio, las palabras que no pronuncié, las veces que quise rendirme y no pude. Tú estabas allí. Y hoy estás aquí, por eso me postro ante ti, con mis ruinas, con mis derrotas, con mis victorias que ya no tienen sabor, con mis por qué sin respuesta, con mis miedos al mañana, con mis dudas, y te lo entrego todo. Tómame, Espíritu Santo, no solo para consolarme, sino para enviarme, no solo para restaurarme, sino para usarme, no solo para rescatarme, sino para encenderme. Hazme un testigo. Hazme un altar viviente, hazme un canal de vida para otros que también están rotos. No quiero esconder más mi dolor, quiero transformarlo en ministerio, quiero que cada cicatriz hable de tu fidelidad, que cada noche oscura sea usada como un faro para alguien que hoy está en tinieblas. Quiero ser memoria viva de tu poder redentor.
Quiero levantarme, aunque sea cojeando como Jacob. Quiero predicar, aunque aún me tiemble la voz. Quiero adorar, aunque todavía me duela. Porque sé que tú no exiges perfección. Tú solo pides un corazón dispuesto, y aquí está el mío, dispuesto, quebrado, esperanzado. No tengo todo resuelto, pero tengo un sí en mi alma, un sí que no es fuerte, pero es firme. Sí, Señor, sí, quiero, sí, estoy, sí, te creo, sí, haz tu voluntad. Y ahora, Señor, yo oro no solo por mí, sino por cada alma que escuchó este mensaje hasta el final, cada hijo tuyo que se quedó aquí cuando era más fácil irse, cada corazón que soportó el dolor con fidelidad, cada persona que lloró contigo en lugar de correr al mundo, cada hermano y hermana que escribió: mi dolor es el altar donde Dios encenderá su propósito eterno. Padre, a ellos recompénsalos con tu gloria, tócalos ahora, en su habitación, en su carro, en su lugar secreto, derrama tu espíritu como fuego sobre ellos, hazles saber que su vida está en tus manos, que no estás enojado, que no estás distante, que estás tan cerca como su próximo suspiro. Señor, levanta un ejército de los quebrados, levanta profetas de los rechazados, levanta ministros de los anónimos, levanta evangelistas de las ruinas, levanta pastores de las lágrimas, levanta intercesores de los que ya no sabían cómo orar, levanta adoradores del polvo, levanta una generación que no teme al dolor, porque sabe que detrás del dolor hay gloria, y que cada uno que escuchó este mensaje no vuelva jamás a creer que su historia fue un accidente. Porque tú, Señor, eres el único capaz de transformar el dolor en propósito eterno. En el nombre de Jesús. Amém. 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 Se essa palavra tocou tua alma, não vá embora calado. Escreve aqui nos comentários: Deus está transformando minha dor em propósito. Compartilha com alguém que está sofrendo em silêncio. E claro, se inscreve, porque aqui toda mensagem é um sopro de vida para quem pensa que já não há mais esperança. Este canal é um altar, e cada clique seu é como uma chama que reacende a fé de alguém. Você faz parte disso.